estamos acá con antes de continuar con la guía del trabajo práctico de derivadas, estamos evacuando algunas dudas que han surgido de la guía de función, ¿no? En la guía de función hay un ejercicio, creo que es el 5, ¿no? A ver, claro. 5 o 6, creo. Claro, bien. En la actividad 5 se trabaja con la función lineal, que la representación gráfica de una función lineal, acuérdense que la función lineal siempre tenía esta forma, ¿no? Era I igual a por X más B, donde A era la pendiente de la recta, ¿sí? Y B era la ordenada al origen. Bueno, en los ejercicios estábamos trabajando, la pendiente le llamábamos M. Bueno, eso de la letra es indistinto, ¿no? Entonces tenemos la pendiente y B era la ordenada al origen. Es decir, el punto de corte de la recta con el eje. ¿No? Bueno, el punto de corte no, digamos el valor de I, ¿no? El punto de corte va a ser 0B. Tiene dos componentes. Bueno, dos coordenadas. Franco me preguntaba que él decía, en este ejercicio habíamos trabajado nosotros con dos tipos de ecuaciones, ¿no? Una ecuación que es la que se llama ecuación de la recta que pasa por dos puntos y la ecuación de la recta punto pendiente, ¿no? Y él decía, bueno, ¿cuál era la diferencia entre esas dos ecuaciones o esas dos fórmulas y cuándo había que usar una y cuándo había que usar otra? Fíjense en la primera, que es esta, la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. Nosotros necesitamos conocer, tener como datos para poder llenar estos espacios, el I2, I1, X2, X1, X1 y Y1. Necesitamos conocer las coordenadas de dos puntos, P y Q, por donde pasa la recta. Nosotros sabemos que por dos puntos siempre pasa una única recta. Entonces, si al punto P le damos las coordenadas X1 y 1 y al punto Q X2 y 2, con estos datos podemos encontrar la ecuación. ¿Bien? Reemplazamos, ¿no? El X1, a ver si lo pinto con otro color. El X1 lo reemplazamos acá, el I1 lo reemplazamos acá, el X2 acá y el I2 acá. ¿Bien? También acá vamos a poner el X1 y acá el I1. ¿Bien? Entonces, ¿cuáles son los datos que yo tengo que tener? Sí o sí tengo que conocer dos puntos por donde pase la recta, P y Q. No dos puntos, sino sus coordenadas. ¿Bien? Ahora, puede ser que en vez de conocer dos puntos, tengamos como dato, conocemos un punto, que en este caso sería P, con componentes X1 y 1, y la pendiente, ¿no? Cuando conozco solamente un punto y la pendiente, voy a usar esta ecuación, que se llama ecuación punto pendiente, ¿no? Es I menos I1 igual a M, el M lo reemplazamos acá, y X1, que es la coordenada en X del punto P, lo reemplazamos ahí, y el I1 lo reemplazamos acá, ¿sí? X e Y, que no tienen ningún subíndice, son las variables, entonces esas no se reemplazan, ¿sí? Solo vamos a reemplazar los que tienen subíndice. Bueno, a veces puede surgir así, bueno, profe, si tengo los puntos acá, P y Q, ¿cómo sé cuál es el X1? Bueno, eso es arbitrario, cada uno elige. Tengo dos puntos y digo, este le pongo P y este le pongo Q. Por lo tanto, este va a ser X1 y 1 y este será X2 y 2. ¿Bien? Ahí no hay problema cuál elija. Bueno, pero estas dos ecuaciones se relacionan, ¿sí? Porque fíjense que la pendiente de una recta, ¿sí? Que es la inclinación de la recta, es la variación en Y, ¿sí? En el eje Y, que sería esta distancia, dividido la variación en X, ¿no es cierto? Si yo hago esto que se le llama delta Y, dividido el delta X, me va a dar la pendiente de la recta, ¿no? Bueno,
si tuviéramos un sistema de coordenadas cartesianas, pongamos, ¿sí? Cualquiera, que sea el eje, el eje Y y el eje X, veamos quién sería ese delta Y, ¿no es cierto? El Y que corresponde al punto Q va a ser, fíjense, acá lo tenemos, Y2, ¿no? Y el I que corresponde a este punto, que está a la altura de P, va a ser el I1. ¿Se entiende eso? O sea que la variación en I, si yo quiero calcular esta distancia, que está entre I2 y I1, tengo que restarle a I2 el valor de I1. Vamos a hacer así, I2 menos I1. ¿Vamos hasta acá? Sí, sí. Y si yo quiero ver quién es este delta X, fíjense. Para P, el valor de X de P acá era X1. Y para Q, el valor de X es X2. Entonces, si yo quiero conocer esta distancia que hay entre X1 y X2, lo único que tengo que hacer es al X2 restarle el valor de X1. Bien. Entonces, fíjense que la ecuación punto pendiente, ¿sí?, está relacionada porque esto justamente es M, la pendiente. Bien, que es I2 menos I1 sobre X2 menos X1. Hola, Micaela. Ah, se desconectó. ¿Se entiende? Sí, profe, se entendió. Bueno, esa es la relación que hay entre esas dos ecuaciones. Esta la podemos aplicar directamente conociendo dos puntos, ¿sí?, por donde pasa la recta. Y esta cuando conozco un punto y la pendiente. Si ya le conozco la pendiente, no hace falta que la calcule. ¿Bien? O sea que conociendo dos puntos también podemos encontrar la pendiente, Claro, si en uno caso de que conoce. nos lo pidan. Claro, sí, sí. Y de hecho esta sería la pendiente, ¿no? Ese cociente es M. Fíjense acá en la recta, veamos, analicemos el ejercicio 5, ¿no? Es decir, cuándo usar una ecuación y cuándo usar la otra. Si dice una recta paralela que pase por este punto, cuando me dice que es paralela, me está dando como dato la pendiente y el punto. Entonces ahí voy a usar esta ecuación, punto pendiente. En el segundo, veamos, dice, una recta perpendicular a R con ordenada al origen 3. Si es perpendicular a R, me está dando como dato la pendiente, porque yo sé que cuando las rectas son perpendiculares, las pendientes multiplicadas dan -1. Y si me dice ordenada al origen 3, me está diciendo que la recta pasa por el punto. ¿Cuáles serían las coordenadas del punto? ¿En cuál está, profe? Disculpe. En el 5 acá, no sé si ven la pantalla, está muy chiquito. Pasaría por el 3. Claro, 0 para las el punto P sería 0, 3. 0 para las X, 3 para las Y. Claro, sí, sí. Entonces me están dando como dato la pendiente y un punto. Por lo tanto, usaría también esta ecuación, la punto pendiente. A ver.
Después dice, una recta que no sea paralela a R y que tenga la misma ordenada al origen. Cuando me dice que no sea paralela a R, me está dando la pendiente, porque tiene que tener cualquier pendiente distinta de la que tiene R. Y cuando dice la misma ordenada al origen, me está dando un punto por donde pasa. O sea que en este caso también estaría usando la ecuación punto pendiente. Profe, cuando Sí. pide que sea perpendicular es cuando hay que invertir hay que invertir, Numerador y denominador de la pendiente y cambiarle el signo. claro, cambiarle el signo, ¿no? Claro, porque sería Porque, el inverso multiplicativo cambiado de signo. Porque las dos pendientes multiplicadas tienen que dar menos 1. claro, Entonces, si una pendiente es 2, para que te dé 1, la otra tiene que ser un medio. Pero como tiene que dar menos 1, hay que cambiarle el signo. Entonces, tiene que ser menos un medio. ¿Se entiende? sí, sí. Bueno. En toda esta, a ver, dice una recta paralela a R que pase por el origen de coordenadas. También la ecuación punto pendiente, al decir que es paralela, tiene la misma pendiente y que pase por el 0, 0. También la ecuación esta, la punto pendiente. Una recta dice paralela al eje X. Me está dando la pendiente, ¿no? Si es una recta que es paralela al eje X, ¿qué pendiente va a tener? Va a ser 0, ¿no? Porque fíjense, a ver si tengo una recta así, paralela al eje X. Por ejemplo, esta. ¿Qué pendiente tengo? Si yo quiero buscar el delta Y sobre el delta X, no tengo ninguno, me queda 0 sobre 0, ¿no? ¿No es cierto? Cuando la recta es paralela al eje X, la pendiente vale 0. ¿Sí? Por lo tanto, me queda como la ecuación Y igual a mx más b, como la m vale 0, me queda Y igual a b, donde b sería este punto, este valor de Y. Es una función constante. Bueno, en todas estas hay que usar la ecuación punto pendiente, en todas las del ejercicio 5. Pero en el 6, fíjense que no, en el 6 dice ecuación de la recta que pasa por estos dos puntos, ¿no? Ahí vamos a usar la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. El único donde vas a usar la ecuación de la recta que pasa por dos puntos, porque acá también te da como dato la pendiente y un punto por donde pasa. Acá te da la pendiente y un punto por donde pasa. Así que el Profe, 6A. yo en el 6B traté de hacerlo de muchísimas formas y cuando la profe pasó como la solución, no me daba nunca y es más, me parecía que tenía un error ella en el resultado porque no me pasaba nunca por el punto ese, pero bueno, supongo, para mí tenía un error la solución de la profe. Bueno, puede ser. A veces los profes también nos equivocamos. A ver, chequeamos. Vamos a ver el 6B.
Oh, vamos a esperar un ratito. De nuevo. Bueno, se nos borró lo anterior. Lo pueden ver en el video, recuperar el video. Bueno, tenemos que la recta tiene que ser perpendicular a una que ya me dan. ¿Sí? Entonces la recta que ya me dan es esta. Tiene pendiente 2/3 y tiene que pasar por, vamos a poner por el punto P, serían los datos, ¿no? Punto P que tiene coordenadas -5 para la X, 6 para la Y. Bueno, si tiene que ser perpendicular, entonces me está diciendo que la pendiente de la recta que yo busco tiene que ser dada vuelta y cambiada de signo, o sea, -3/2. ¿Por qué? Porque para que dos rectas sean perpendiculares, las pendientes, fíjense, si yo multiplico 2/3 por -3/2, tiene que dar -1. Y se cumple, ¿no? Porque el 3 se simplifica con el 3, el 2 con el 2, me queda -1. Bueno, entonces conozco la pendiente y conozco un punto. Entonces con estos dos datos yo voy a usar la ecuación punto pendiente, que era I menos I1 igual a M, que es la pendiente, por X menos X1. ¿Quién es X1 y quién es I1? X1 es el -5 y el I1 es el 6 positivo. Tengo que respetar los signos. Ya hemos dicho entonces que la Y y la X son las variables. Esta Y y esta X no la voy a reemplazar por nadie. Voy a dejar la Y y la X como está. Entonces va a quedar Y menos 6, reemplazo el I1 por el 6, igual a la pendiente que es -3/2 por X menos el X1 que vale -5, o sea, -5. ¿Bien? Y ahora despejamos la Y. Entonces, Y menos 6 va a ser igual a -3/2 de X. Acá fíjense, como tengo -5, menos por menos, quedar más. Entonces, voy a borrar y voy a dejar el más. ¿Sí? Por eso tener en cuenta los signos. Y ahora habíamos hecho distributiva, menos por más nos va a dar menos, 3 por 5, 15 medios. Si despejamos la Y, nos va a quedar -3 medios de X, menos 15 medios más 6. 15 medios, 15 dividido 2 serían 7,5, ¿no? 7,5 negativo más 6 me quedaría -1,5. -3/2 me dio a mí. Ya, -1,5 son -3 medios. Entonces queda -3 medios de X menos 3 medios. Entonces creo que lo hice bien, me dio y exactamente como lo hizo usted, y a la profe le quedaba -3/2, menos 11 tercios o algo así, por eso me parecía raro. Claro, se le puede haber pasado lo de los signos, viste, por ahí uno se está explicando,
estás hablando y pensando al mismo tiempo en varias cosas. Claro. Yo pensaba que yo lo estaba haciendo mal, por eso no me daba. Claro, no, está bien, estaba bien. A mí también me suele pasar a veces que estoy hablando y estoy pensando en lo que voy a decir después. Y ahí me mando los errores también. Bueno, este sería un ejemplo, ¿no? Em, a ver, en el chat se viene escribiendo. Profe, disculpe, Sí, ¿podría graficarlo? Porque yo cuando lo graficaba no pasaba por ese punto y no sé si yo grafico mal o... por el menos 5 o 6. Bueno, lo hacemos con el GeoGebra que es más rápido, o sea, es más exacto si quiero ver por dónde pasa un punto. Otra forma que vos tenés, si querés saber si está bien, vos querés saber si esta recta pasa por ese punto. Claro, sí, sí, para saber si está... Entonces, cuando la x vale menos 5 en esta ecuación, la y te tiene que dar 6. Si eso se cumple, la recta pasa por ese punto. Ah, bien, bien. No, Entonces, eso lo podemos chequear con la calculadora, a ver cuánto daría la y. Si tenés menos 3 medios por 6, esto te da 9 negativo, ¿no? sí, Y si a 9 le restas 3 medios, a mí, menos 21 sobre 2 me da. a ver, debería dar 6. Hay algo entonces ahí que no está bien, si no nos da. No, perdón, por menos 5. La X vale menos 5. Ahora sí. Acá reemplazamos por la X menos 5, nos tiene que dar 6. Ahí, Sí, ahí medio. esto da 6. Entonces, significa que la recta pasa por ese punto, ¿no? Igual, si lo queremos graficar, lo puedes hacer. Menos 3 medios de X menos 3 medios. Esa sería la recta, digamos, que nosotros encontramos. Y es perpendicular a esta que nos daban, ¿no? 3 medios de X menos 7. Si lo graficas, te vas a ver que son perpendiculares. 3 medios o 2 tercios era. 2 tercios. 2 tercios de X menos 7. Bueno, ahí como puedes ver, las dos rectas son perpendiculares, forman un ángulo de 90 grados. Y la que nosotros encontramos tiene que pasar por el punto 5, no, perdón, menos 5, 6. Menos 5 para las X, 6 para las Y. Fíjate, si yo marco ese punto, ¿sí? Está sobre la recta que encontramos, la ecuación de la recta que encontramos. Está bien, profe. Yo había graficado, pero había hecho en el punto menos 5 menos 6 por eso no me da. En vez Ah, de subir, bajé, por eso no me claro. da. Bueno, sí, 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 acá un error de signos cambia todo. Bueno, seguimos con el práctico de derivada. Rodrigo, no sé si querés agregar alguna pregunta o algo que quieras consultar.
No, profe, está bien. Bueno. Vamos entonces con el ejercicio 6, que nos había quedado pendiente la clase pasada, ¿sí? Que era de la derivada implícita. Les recomiendo también el videito que está en Moodle, que lo vean, además de... además de la explicación, ¿sí? Bueno, fíjense que en todos los casos anteriores, cuando buscamos la derivada de una función, siempre tenemos despejada la y. Por ejemplo, tenemos y igual a 2x al cubo más 3x, ¿no? Entonces, en este caso, la función es explícita, ¿no? Porque está despejada la variable dependiente que es la y, ¿no? Pero en estos casos, fíjense que la variable y no está despejada. Está mezclada entre, digamos, en la ecuación, ¿no? No tenemos despejada la y. Bueno, entonces, nosotros siempre que hacemos este trabajo, cuando encontramos y', ¿sí? Y' es la derivada de y respecto de x. ¿Bien? Escribir y' o escribir la derivada de y respecto de x es exactamente lo mismo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos la función explícita, que está despejada la y, siempre derivamos la x, ¿sí? Acá respecto de x y no lo ponemos. ¿Por qué? Porque la derivada de x respecto de x se puede simplificar y nos daría 1, ¿no? Es decir, nosotros ¿qué ponemos? Y', o sea, que sería así. La derivada de y respecto de x es igual a 2 por 3 sería 6x cuadrado, que es la derivada de x respecto de x. Esto no lo escribimos nunca. ¿Bien? Más 3, que es la derivada de x respecto de x, ¿sí? El denominador siempre me indica respecto de quién derivo. ¿Bien? Nosotros directamente, ¿qué hacemos? Escribimos y' igual, porque esto se puede no escribir, nos daría 1, ¿no? Y ponemos y' igual a 6x cuadrado más 3. ¿Bien? Pero ahora que tenemos la derivada implícita, es decir, que la y no está despejada, sino que aparece en la ecuación, vamos a tener que escribir a quién derivamos y respecto de quién. ¿Sí? Entonces, veamos un ejemplo. En este caso yo voy a ir derivando, ¿no es cierto? Entonces voy a poder decir, 4 por 2 me da 8x, esto es la derivada de x respecto de x. Bien, voy a derivar cada uno de los términos. Ahora, si yo quiero derivar la y, que acá me va a quedar menos 3, ¿sí? Entonces me va a quedar menos 3 por la derivada de y respecto de x. Bien. Igual a 2x por la derivada de x respecto de x. Y bueno, menos 1 que nos da 0, ¿sí? Y acá también estoy haciendo la derivada de x respecto de x. ¿Bien? Todos estos casos donde puse derivada de x respecto de x, podría no escribirlos. ¿Bien? ¿Y có'mo me quedaría esto? Y en cambio acá, donde tengo la derivada de y respecto de x, lo puedo reemplazar por el y'. Esto
esto lo puedo reemplazar por el y'. Y entonces, ¿cómo me quedaría la derivación implícita? Sería 8x menos 3 por y' igual a 2x. Despejando y', vamos a encontrar la derivada implícita. Quedaría 2x. Este 8x que está positivo pasa al otro lado restando. ¿Sí? Y este menos 3 que está multiplicando, bueno, si quieren lo dejamos ahí, en el siguiente paso lo pasa. Quedaría menos 3y' igual a 2 menos 8 menos 6x. Por lo tanto, y' sería igual a menos 6x dividido menos 3. Nos daría igual a 6 dividido 3, 2x. ¿Bien? Entonces, y' es igual a 2x. Hay veces en las que el y' se puede despejar, como en este caso se pudo despejar. Pero hay otros casos en los que no se puede despejar y podemos dejar el ejercicio así. ¿Se entiende? Sí, profe. Hagamos otro ejemplo. A ver este. El B. Vamos a derivar todo respecto de x, ¿no? Entonces me va a quedar 2x a la 1, ¿no? Más, ahora, 5 por 3 serían 15 y al cuadrado por la derivada de y respecto de x, que es y', menos 1, que es la derivada de x respecto de x, me da 1, y la derivada de 9 respecto de x, que es 0. Todo esto igual así. ¿Se entiende? Sí, profe. Y ahora quedaría solamente despejar la y'. Que si lo despejamos, fíjense, ese 1 pasa al otro lado sumando. Este 2x que está sumando pasa restando. Y el 15y cuadrado, ven en el 15, bueno, ven acá no podemos despejar la y' porque no tenemos la expresión de y. Si tuviéramos la y la reemplazamos, pero bueno. Dividido 15 y cuadrado que está multiplicando, ¿no? Y ahí quedaría. Bien. Les dejo como tarea a ustedes hacer el C. A ver si sale. Si no, pregunto. Vamos con el ejercicio 8. ¿Sí? Bueno, ustedes saben que la derivada tiene un significado muy importante para las funciones, ¿no? La derivada es la pendiente de la recta tangente de una curva en un punto, ¿no? Dice, encontrar la ecuación de la recta tangente y la recta normal de las siguientes curvas en los puntos indicados. Vamos a hablar un poquito primero sobre el significado, ¿sí?, de la derivada. Se le puede ver como una razón de cambio, ¿sí?, que nos indica cómo está cambiando una variable respecto a la otra en un punto determinado. Bien. Pero también lo podemos ver, supongamos que tenemos bueno, no me está saliendo muy lindo, lo
lo que busco, eso no sería una función. La voy a dibujar con el A. Supongamos que nosotros tuviéramos una curva, ¿no? Que esa sería f de x, la función f, ¿no? Esta curva, si yo tomo un punto cualquiera de esta curva, por ejemplo, acá el punto A, ¿sí? Para la A hay un valor de I, ¿no? Porque justamente es una función. Acá elemento del dominio, bien. Ahí tenemos un valor que sería F, el valor de I. Bueno, si yo trazo una recta tangente a esta curva, significa que la recta toca la curva en un único punto, ¿sí? Que es lo que es el punto de tangencia justamente, que sería ahí el AFN. Ese punto que tiene coordenada para la XA y coordenada para la IFNA, si yo trazo la recta tangente, toca a la curva en un solo punto, que es ese. ¿Bien? Entonces esto que dibujo con verde sería la recta tangente. Esa recta tangente es tangente a la curva de f de x en el punto A, ¿bien? A para la x. Esa recta tangente tiene una pendiente, ¿no? Todas las rectas tienen una pendiente, que ya lo vimos recién, era la variación en y dividida la variación en y. Esa pendiente, justamente por la definición de la derivada, nosotros le podemos calcular como la pendiente de esta recta, es decir, esta m, la m de esa recta va a ser la derivada evaluada en a. ¿Bien? O sea, la derivada evaluada en a, lo que me da geométricamente es la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto. Si yo quisiera la recta normal, ¿sí? La recta normal en vez de ser tangente es perpendicular, es decir, forma un ángulo de 90 grados, ¿sí? Con la tangente, ¿sí? Esta sería la recta normal. Y por lo tanto es perpendicular, ¿sí? ¿Y qué pendiente va a tener? Si es perpendicular, la naranja es perpendicular a la verde y la verde es f' en a. Menos 1 sobre A. Ah, exactamente. Esta, que es la recta normal, a f de x, es normal a la curva f de x, en el punto A, su pendiente, bueno, pongámosle m', ¿no? M' va a ser menos 1 sobre, porque es perpendicular, la derivada evaluada en A. Bien. Y entonces acá nosotros, fíjense, tenemos un punto, que por ejemplo acá este es el 2, 4, ¿no? Perdón, que es el A, sería el 2, y el F en A es el 4. Bien. Entonces tenemos un punto por donde pasa la recta. Y la pendiente la averiguamos con la derivada, entonces podemos encontrar la ecuación de la recta tangente y de la recta normal. A esta función en este punto. Bien. Lo hagamos a modo de ejemplo. Bien. Si quieren voy haciendo el gráfico a la par para que tenga un poquito más. Supongamos acá la función x al cuadrado es una parábola, ¿no? Con vértice en el 0, 0. Este es el eje y. A ver, si este fuera el eje y este el eje x, la parábola para el punto 0 vale 0, ¿no?
para 1 vale 1, para menos 1 vale 1, para 2 vale 4. 1, 2, 3, más o menos. Para 2 vale 4, para menos 2 también vale 4. Entonces, tiene las ramas hacia arriba. Bien, esta sería la curva f de x. ¿Quién es la pendiente? Bueno, lo vamos a averiguar con la derivada, ¿no? La recta tangente que nosotros tenemos que averiguar la ecuación es la que pasa por el punto 2, 4, o sea, 2 para las x, 4 para las y. La recta tangente tiene que pasar por este punto. Y tenemos que averiguar su ecuación. Bueno. Entonces, el punto P, vamos a utilizar la ecuación punto pendiente. Porque conocemos un punto y la pendiente también la podemos averiguar. Si lo podemos averiguar es lo mismo que lo conocemos, ¿no? El punto P por donde pasa es el 2 para las X, 4 para las Y. Y la pendiente dijimos que era la derivada evaluada en 2. ¿Bien? Bueno, ¿quién es la derivada de f primero? Vamos a quedar 2x, ¿no? Entonces, la derivada evaluada en 2 nos va a quedar 2 por 2, que es 4. Bien. Entonces ahora con la ecuación punto pendiente podemos encontrar la ecuación de la recta tangente. Va a ser y menos y1 igual a m, que vale 4, por x menos x1. ¿Quién es x1 y quién es y1? Bueno, el x1 es el 2 y el y1 es el 4. O sea, nos quedaría y menos 4 igual a 4 por x menos 2. Y despejamos la y, nos va a quedar acá. Hacemos distributiva, 4x menos 8. Despejamos la y, nos queda 4x menos 8 más 4. Y es igual a 4x menos 4. ¿También mis cuentas? Sí, profe. Bueno. Bien. Entonces, esta debería ser la recta tangente a la curva en ese punto. Podemos chequear con el GeoGebra. A ver qué nos dice. Pero bueno, esta sería la recta, si buscamos la tangente a la curva en ese punto, siempre la recta tangente va a ser en un punto, me tienen que decir cuál es ese punto, ¿no? En este caso sería 4x menos 4 la ecuación de esta recta verde. Y si yo busco la recta normal, que es la perpendicular, ahí lo pinto de color naranja, tiene que formar un ángulo de 90 grados, con la que encontré recién.
Fíjense, tiene que pasar también por ese punto, o sea, va a pasar por, voy a usar la ecuación punto pendiente, pero ahora va a pasar por el punto 2, 4, ¿sí? Vamos a hacer la recta normal. Va a pasar por el punto 2, 4, la pendiente tiene que ser el inverso multiplicativo de 4 cambiado de signo, o sea, lo doy Menos un vuelta. cuarto. ¿Cuánto? Menos un cuarto. Perfecto. Menos un cuarto. Y haciendo este mismo trabajo, tengo que encontrar la ecuación de la recta normal. Nos quedaría y menos 4 igual a menos un cuarto por x menos 2. Entonces, esto que nos quedaría. Y menos 4 igual, acá hacemos distributiva, ¿sí? Nos va a quedar menos un cuarto de x, menos por menos más, un cuarto por 2 se daría 2 cuartos, ¿no? Pero 2 cuartos es un medio. Finalmente esto sería igual, menos un cuarto de x, más un medio, y este 4 que está restando pasa al otro lado sumando. Un medio más 4, 9 medios. 9 medios. O sea, y es igual a menos un cuarto de x más 9 medios. Y esta es la ecuación de la recta normal a la curva en el punto 2, 4, o sea, de la que pintamos acá de color naranja. A ver. Entonces, esta sería la ecuación de la recta normal y esta sería la ecuación de la recta tangente. Podemos graficarlo en el GeoGebra para chequear. Tenemos la curva que es igual a x al cuadrado. Fijémonos, dibujemos la tangente que es igual a 4x menos 4. Y la otra, la normal, era menos un cuarto de x, 9 medios. Bien. Si agrandamos, bueno, fíjense, la recta normal, que era esta, la pinto de color verde. Toca la curva en el punto 2, 4 que me habían dicho, que es ese. Bien. Y esta recta, la normal, se pinta de color naranja, habíamos dicho, bueno, acá es rosa. Forma un ángulo de 90 grados y también pasa por el punto 2, 4. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? Profe, ¿por qué la curva en la recta tangente, la pendiente es 4? ¿Por qué 4? Porque es la derivada evaluada en 2. La derivada de la función f, ¿sí? Evaluada en 2. Ese es el significado geométrico de la derivada, ¿sí? La derivada de una función, si uno quiere saber geométricamente qué es lo que es la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto, ¿sí?
Entonces nosotros, ¿qué hicimos? Calculamos la derivada de x al cuadrado, que es esto, que nos da 2x, ¿sí? Si a esa derivada le evaluamos en el punto 2, ¿sí? Reemplazamos acá la x por 2, 2 por 2, 4 nos da. Entonces esa es la pendiente de la recta tangente a la curva en x igual a 2. Bueno, listo. Bueno, perfecto. Les queda como tarea a ustedes hacer el B para ver si les sale y cualquier cosa consulta. Profe, yo me tengo que retirar. Después miro la grabación. Bueno, perfecto. Nos vemos. Nos vemos. Bueno, fíjense que la derivada nos da información acerca de la curva, ¿cierto? Como justamente es la pendiente, ¿sí? Nos dice qué tan inclinada está la recta tangente en un punto de la curva. Entonces nos va a poder decir, por ejemplo, si sin saber cómo es la curva, si la función crece, si decrece. Bien. Vamos con el ejercicio 10. Por ejemplo, si la pendiente de la recta tangente de una curva es positiva, ¿no es cierto? ¿Qué puedo decir yo de la curva? O a ver, veamos un ejemplo así. Supongamos que tenemos una curva, que es el eje Y, el eje X. Supongamos que tenemos una curva así. Bien. Fíjate, si la recta tangente, ¿no? Tiene pendiente positiva, ¿qué podemos decir de la función nosotros? ¿La función crece o decrece? ¿Decrece? Crece. Crece. Si la pendiente, suponete ahí, ¿no es cierto? Yo digo, bueno, en x1, la pendiente, o sea, la derivada, me da un valor positivo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la recta tangente tiene pendiente positiva, entonces eso me indica que la curva en x1 está creciendo, ¿no? Si la recta tangente, por ejemplo acá, en un punto, acá, ¿cómo me va a dar la pendiente de la recta tangente acá en x2? Acá, si yo trazo la recta tangente, ¿la pendiente cómo va a ser? ¿Positiva o negativa? Negativo. Negativa, o sea que si la derivada de una función en un punto me da negativo, yo sé que la función ahí está decreciendo. ¿O no? Fíjate, la función acá, todos estos valores que decrece, siempre que yo trace la recta tangente, acá siempre va a tener pendiente negativa. ¿O no? Sí. O sea que la derivada, cuando la función está decreciendo, es negativa. Porque la derivada es la pendiente de estas rectas tangentes a la curva. Tengo infinitas rectas tangentes. En cada punto de la curva yo puedo trazar una recta tangente, ¿no? Pero digo, si la derivada es negativa, significa que esas rectas tangentes van para abajo, y si la recta tangente va para abajo, entonces la curva va decreciendo la función. ¿No? Sí. Ahora, si la recta tangente, ¿no es cierto?, resulta que va hacia arriba, ¿no es cierto? Ahí la pendiente tiene que ser Positivo. positiva. Entonces, si la pendiente es positiva, yo puedo decir que la función está creciendo en esos puntos, ¿o no? Sí. Esas rectas tangentes. Bien. Pero, o sea, si la derivada es positiva,
la derivada de una función es positiva, significa que la función crece. ¿Por qué? Porque la pendiente de la recta tangente es positiva. Bien, la función está creciendo. Ahora, si la derivada de una función es negativa, lo que me está diciendo es que la función decrece, porque las rectas tangentes van a ir para abajo. ¿O no? Sí, profe. Bien, pero ¿qué pasa si la derivada, por ejemplo, nos da igual a 0? O sea, no es ni positiva ni negativa, sino que es igual a 0. Por ejemplo, acá. ¿No es cierto? Supongamos ahí en ese punto. Ahí la derivada nos daría 0 porque sería la recta tangente sería paralela al eje X. Supongamos ahí para ese valor. Ahí la derivada nos daría igual a 0. ¿Sí? Una recta que es paralela al eje X, la pendiente vale 0. Y eso se daría, por ejemplo, en este caso o en este otro, por ejemplo, acá al llegar arriba, cuando la curva de la función pega la vuelta, ya sea la vuelta para arriba o la vuelta para abajo, ahí la derivada siempre nos va a dar 0. En estos casos, ¿sí? Donde la recta tangente es paralela al eje X, la derivada vale 0. Esa es digamos, la información que la derivada siempre nos va a dar acerca de la curva. ¿No? Por ejemplo, acá también. O sea que cuando la derivada vale 0, nosotros tenemos dos opciones. La curva o tiene un máximo, ¿sí? Un punto máximo, es decir, que sube y baja, o tiene un mínimo. Este sería, por ejemplo, un mínimo, que baja y sube, o un máximo que sube y baja. ¿Se entiende? Sí. Esta información que nos da la derivada, nosotros la vamos a tener que hallar, ¿sí? Estos puntos donde la derivada es igual a 0 se llaman puntos críticos, ¿sí? O sea que los puntos críticos yo los voy a encontrar buscando cuando la derivada es igual a 0. Sin hacer la gráfica de la curva, yo puedo decir, bueno, los puntos críticos, igualo la derivada a 0, despejo la X, y puedo saber en qué puntos la curva tiene o un máximo o un mínimo, es decir, puntos críticos. Los intervalos de crecimiento van a ser donde la derivada es positiva. ¿Sí? Entonces yo tengo que ver dónde la derivada es mayor a 0. Cuando la derivada es positiva, yo sé que la función crece. Entonces me va a dar muchos valores de X, ¿no? Por ejemplo, acá el intervalo de crecimiento iría desde X3, por decirte así, desde X3 la función acá crece, ¿no? Crece. Llega a un mínimo, empieza a crecer, crece, hasta acá, ¿no? Hasta este otro valor, bueno, que no le pusimos, supongamos que fuera X4. A ver, supongamos que acá el máximo estuviera así, en X4. ¿No? Entonces, ¿cuál sería el intervalo de crecimiento de esta función? ¿Sí? Lo puedo escribir como el intervalo desde X3 hasta X4. ¿Se entiende? Sí, profe. Serían todos esos valores de X donde la derivada es positiva. ¿No? Acá no le había puesto yo mayor a 0. Donde la derivada es positiva, la función crece. Donde la función decrece cuando la derivada es negativa.
O sea, en este caso sería, suponete que este se fuera acá, le hubiéramos puesto un nombre, ¿no? Acá al x5. Donde la función decrece serían todos estos valores para los cuales la derivada nos da negativa. Todos esos valores de x, ¿no? Entonces yo voy a decir que la función decrece en el intervalo x5 hasta x3. Y los puntos críticos va a ser donde la derivada es igual a 0. ¿Se entiende? Esta es una explicación general. Ahora veámoslo con, a ver, hagamos un ejemplo. Acá tenemos una función, ¿no? Yo hago el A, ustedes hacen después como ejemplo el B. Voy a hacer acá al lado. Bueno, tengo esta función y quiero saber cuáles son los puntos críticos, el intervalo de crecimiento y decrecimiento. Entonces lo primero que tendría que hacer es calcular la derivada de la función. ¿Sí? Si esta es f, ¿cuál es la derivada? Va a ser 3 por 2, 6, negativo, ¿no? Menos 6, x al cuadrado, más 3 por 2, que es 6x. Fíjense, la derivada me da una parábola, ¿no? Con las ramas hacia abajo, esto, ¿no? Entonces, si corta el eje x, deriva en dos puntos, x1, x2. Entonces, en estos valores, en x1 y x2, si esta sería f' de x, ¿no? Va a ser igual a 0 en x1 y en x2. ¿Dónde la derivada va a ser positiva? Y para los valores entre x1 y x2. Es decir, va a ser mayor a 0 en este intervalo, ¿no? x1, x2 abierto. ¿Y dónde la derivada va a ser negativa? O sea, que los valores de y, digo yo suponiendo, ¿no? Que este sea el eje y, este sea el eje x, ¿no? Los dos puntos de corte nos va a dar donde la derivada es igual a 0. Los valores negativos van a estar por debajo del eje y, o sea, van a ser desde menos infinito hasta x1. Serían todos estos valores, la función, la derivada es negativa. Y también los que están a la derecha del x2. O sea, va a ser en menos infinito hasta x1 en negativo, ¿no? Unión, el intervalo x2 más infinito. Bien. Esto mirando la gráfica de la función, ¿no? Podría yo estudiarlo esto sin mirar la gráfica de la función. Pasa que en este caso justo era una parábola. Yo sé que si este valor es negativo, las ramas van hacia abajo. Bueno. Supongamos que no conocemos la gráfica, ¿no? Entonces, ¿Sacamos las raíces? Lo primero que hacemos es igualar a 0 la derivada. Y si, bueno, si es una cuadrática, si igualamos a 0 tenemos que despejar la y. Pero cuando es una cuadrática, para despejar la y, o sea, esto sería la derivada. Si la iguala a 0, ese sería el primer caso, ¿no? Si f' de x es igual a 0, entonces me queda la ecuación menos 6x al cuadrado más 6x igual a 0. ¿No? Puedo aplicar la formulita cuadrática, ¿no?
esto lo hacíamos con menos b más menos la raíz cuadrada b cuadrado menos 4 por a por c. Todo eso dividido 2 por a, ¿no? O, bueno, en este caso, como no tengo el término independiente, sería el c. Fíjate que es una ecuación cuadrática, pero no me aparece el c vale 0, ¿no? Si yo saco factor común la x, hay muchas formas, ¿no? Siempre saco factor común, a ver, el menos 6x, que me va a quedar x, menos 1, ¿no? Sí, sí. Bueno. Esto es una multiplicación de dos cosas. Acá tengo un factor y acá tengo el otro, ¿no? Supongamos que este sea A y este sea B. Para que dos cosas multiplicadas me den 0, ¿sí? Para que A por B sea igual a 0, tengo dos opciones, ¿no? O los dos valen 0, es decir, que A valga 0 y B valga 0, o que una de esas dos cosas, A o B, sean 0. Entonces, si A es igual a 0, ¿no? Yo tengo que la x1, la primera raíz, tiene que ser 0, ¿no? Si la x vale 0, esa ecuación, esa multiplicación me da 0. Y para que b sea 0, acá la x tiene que valer 1. Bueno, estos resultados son los mismos a los que llegaríamos con esta formulita, ¿no? Van a llegar a que x1 vale 0 y a que x2 vale 1. ¿Bien? Bueno, entonces, ya sé dónde tengo los puntos críticos, ¿no? Cuando la x vale 0 y cuando la x vale 1. Hay que prestar atención también que acá nos piden en un intervalo, desde el menos 1/2 hasta el 2. ¿Sí? Es el intervalo donde vamos a analizar la función. Entonces, yo voy a hacer una rayita que represente el dominio de esta función, ¿sí? Que sería ahí donde está definida, en menos 1/2, 2, incluidos los extremos. ¿Sí? Supongamos que acá esté el menos 1/2, ¿no? Acá que estaría el 0, acá estaría el 1/2 positivo, acá estaría el 1, acá estaría 1/2, 3/2, este sería el 2, ¿no? Este es el intervalo donde la función f nos piden que la estudiemos, ¿no? Entonces, yo ya sé que cuando la x vale 0 y cuando la x vale 1, si la derivada vale 0, entonces acá tenemos un punto crítico, que puede ser un máximo o un mínimo, no lo sabemos. Y acá tenemos otro punto crítico, ¿no? Acá en 0 y en 1 la derivada nos da 0, ¿no? Acá tenemos f' de x igual a 0. Y acá también. Lo que tendríamos que estudiar ahora es qué pasa entre medio de esos valores. La derivada, si es positiva, si es negativa, entre medio, ¿no? Porque igual a 0 nos va a dar solamente en esos valores. Bueno, entonces tomamos un valor a la izquierda del 0 y evaluamos a la función. Bien, a la derivada. Y cuando yo digo tomamos un valor a la izquierda del 0, puede ser cualquier valor a la izquierda del 0. Podés tomar el menos 1/2, podés tomar el valor, por ejemplo, ahí el menos 1/4, ¿no? Y ver qué signo nos da la derivada para ese valor. Fijémonos con el menos 1/4, ¿no? Bueno,
con -1 tal vez sería más fácil. También con -1. Dale, hagámoslo con -1 que es más fácil. ¿Cuánto nos va a dar la derivada en -1? Como ya habíamos calculado la derivada, solo hay que reemplazar. A ver, sería -6 por -1 al cuadrado. Bueno, va a dar 1 positivo. Más 6 por -1. O sea, ¿cuánto da eso? -12. Ya. No nos importa tanto el número, sino el signo, fíjate, porque a nosotros nos importa si la derivada es positiva o negativa, ¿no? Acá nos quedó -6, -6, -12. O sea que es negativa la derivada a la izquierda del cero, ¿no? O sea que la función va decreciendo desde menos infinito hasta el cero. Pero como la tenemos definida en este intervalo, vamos a decir que decrece desde -1/2 hasta 0. ¿Bien? Voy a pintar de color naranja el estudio este. Ahora queremos saber qué pasa entre medio de los dos puntos críticos, ¿no? Si la derivada es positiva o negativa, entre el 0 y el 1. Entonces tengo que tomar un valor de la x que esté entre 0 y 1 y evaluar la derivada. ¿Un medio, te parece? Sí. No sé si hay otro más sencillo. Si evaluamos en un medio, ¿qué nos va a dar acá? -6 por 1/2 al cuadrado más 6 por 1/2. ¿Cuánto daría eso? 3 medios. Muy bien. Dijimos, no nos importaba tanto el número, sino el signo, que es positivo. O sea que la derivada entre 0 y 1 es positiva, o sea que la función f acá va creciendo, porque la derivada es positiva. Y a la derecha, nos quedaría ver a la derecha de 1 qué es lo que pasa, ¿no? Vamos a tomar el valor 2, ¿no? Más simple para sacar cuenta. Sí. Profe, esto no lo podríamos saber sabiendo que dónde están las raíces y que la parábola está para abajo. Sí. Digamos, no hay una sola forma de hacerlo, ¿sí? Yo porque conozco que la parábola tiene las ramas hacia abajo y la forma de la parábola, ¿no? Digamos, si tuviera que graficar esto, la derivada, la función derivada, porque una cosa es la f y otra es la derivada, ¿no? Son dos funciones distintas. Pero digamos, si yo tuviera que graficar, yo sabría más o menos que esto viene así, ¿no? Entonces ahí me da los puntos críticos, acá entre medio me da positivo y acá decrece. Si no supiera qué forma tiene la derivada, porque me puede dar otra función, no una cuadrática, ponerle que me dé otra cosa. Entonces hago el análisis de esta manera, ubicando los puntos críticos y viendo qué pasa entre medio de esos valores con el signo de la derivada.
acá digo, supongamos que no conocemos la forma acá de esta función. Entonces, bueno, tomo un valor a la derecha, calculo la derivada, nos tiene que dar negativo, ya sabemos nosotros. En este caso quedaría menos 6 por 2 al cuadrado, que es 4, más 6 por 2. Nos da menos 12, algo que ya sospechábamos. Entonces acá la derivada es negativa. Bueno. Lo voy a pintar del mismo color naranja, ¿viste? Para que se vea que si la derivada es negativa, como veíamos acá, la pendiente de la recta tangente va hacia abajo, por lo tanto la función decrece. Y... no, al revés. Daría esta de color naranja y esto de color verde, ¿no? Acá, si la derivada es negativa, ¿no? Entonces la función decrece. Si la derivada es positiva, la función crece, y los máximos y los mínimos son cuando la derivada nos da igual a 0, que son esos valores. Bien, el 0 y 1. Entonces, para responder a la consigna nos decía determinar puntos críticos, intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Vamos a responder. Siempre hay que escribir la respuesta y vamos a poner. Puntos críticos tenemos dos. Tenemos un x1 que es igual a 0 y un x2 que es igual a 1. Intervalos donde la función crece. Tenemos un solo intervalo donde la función crece, que es donde la derivada es positiva, que es el intervalo 0,1 abierto. Y los intervalos de decrecimiento, que es donde la derivada es negativa, tenemos dos intervalos. Tenemos desde menos infinito hasta el primer punto crítico, que es hasta 0, unión el intervalo desde 1 hasta más infinito, ya dibujo el símbolo. Que son intervalos abiertos porque en esos puntos en realidad la derivada es 0, no crece ni decrece. Claro, exactamente. Bien. Y entonces esta sería la respuesta a la consigna. Bien. Bueno, les queda entonces como ejercicio a ustedes el B. No, perdón, no es hasta más infinito y hasta menos infinito, porque está acotado. Fíjate que acá nos dice menos 1/2 y 2. Entonces no es en todos los reales, sino entre menos 1/2 y 2. Vamos a corregir. Entonces acá va a ser donde está definida la función, ¿no? Desde menos 1/2, menos 1/2. No está definido en todos los reales. Y desde 1 hasta 2. Bueno, si no me hubieran aclarado en qué intervalo,
sí pongo el menos infinito y el más infinito. Pero como acá me acota el dominio de la función, dice que está restringido, ¿no? Menos 1/2 y 2. Nosotros estudiamos la función ahí entre el menos 1/2 y el 2. ¿Está? Pequeño detalle. Y acá era x2. No sé por qué puse x1 que es 0, x2 que es 1. ¿Bien? Sí, profe. Perfecto. Vamos entonces a ver si podemos ver uno más. Bueno, esta identifica los puntos críticos y encontrar los máximos y mínimos. Bueno, vamos con el 11. Me gustaría volver a este dibujito. No lo vamos a borrar, vamos a sacar la consigna 10 nada más. Vamos a cortar esto, vamos a cortar esto. Veamos que acá nos dice identificar los puntos críticos. Bueno, eso ya lo sabemos hacer, que es igual a la derivada a 0. ¿Sí? Bien. Ahora, nosotros sabemos lo que encontrar los puntos críticos es buscar los puntos donde la derivada vale 0. Bien, eso se hace simple, se iguala a la derivada a 0, se despeja la. Ahora, una vez que sabemos que eso es un punto crítico, ¿cómo podemos saber si el punto crítico es un máximo o si es un mínimo? Y reemplazándolos en la ecuación. No. O sea, tomar el valor de esos puntos críticos y ponerlo en la fórmula. O sea, Claro, pero te va a dar el valor de i, no vas a saber, ¿cómo vas a saber si ese valor de i es el más grande de todos los i? ¿O cómo vas a saber si ese valor de i es el más chico de todos los i? Si es un máximo o si es un mínimo. no sé, pensé en probar con 2, pero bueno. Claro. Lo que tenemos que saber, fíjate, hay dos técnicas, ¿no? Uno es analizando el signo de la derivada a izquierda y a derecha del punto crítico. En un mínimo, la derivada va a cambiar, ¿no es cierto? El signo de negativo a positivo, porque baja, se hace 0 y sube, ¿no? Entonces yo busco el punto crítico, me fijo el signo de la derivada izquierda, el signo de la derivada derecha, y si cambia de menos a más, aseguro que es un mínimo. En cambio, cuando es un máximo, la derivada va a cambiar de positiva a negativa. Va a cambiar de más a menos. Porque sube, ¿no es cierto? Crece, se hace 0 y luego decrece. ¿Se entiende? Sí. Esa sería una estrategia. ¿Bien? Es decir, lo podemos resolver a esto de dos formas. Una es analizando el signo de la primera derivada a izquierda y a derecha. Esa es una forma. Analizar signo de primera derivada a izquierda y derecha, ¿sí? Esa sería una forma. Y después hay otro que se llama el criterio de la segunda derivada. Esta sería otra posible forma. Nunca hay una única forma nunca hay una única forma de resolver algo, ¿no? Hay dos formas posibles, cada uno usa la forma que más le guste. Vamos a hacer un ejemplo acá con los dos y después, bueno, cada cual usará para determinar si es un máximo o un mínimo,
la técnica que le quede más cómoda. Si me queda cómodo la técnica de los signos a izquierda y derecha, uso esto. Y si me gusta más el criterio de la segunda derivada, uso esto. Bien. Bueno, empecemos por buscar los puntos críticos. Primero tengo que calcular la derivada, ¿no? Vamos a hacer acá a la derecha. Bien. ¿Quién sería la derivada de esta función? X, 3 por X a la 2, Bien. menos 12X, más 1. No, perfecto. Me queda una cuadrática. O sea que los puntos críticos, si yo igualo a 0, para despejar voy a tener que usar la formulita. Sí o sí, ¿no? No sé si tu calculadora, viste que hay algunas calculadoras que vos les pones los valores de A, B y C y ya te da las raíces. Sí, tiene. Ah, fíjate cuánto te da. Si no, esto se haría así, menos B, que sería 12. Menos B. Me da unas raíces bastante complicadas. Ajá. Es 6 más raíz de 33 dividido 3. Y la otra es 6 menos raíz de 33 dividido 3. Bueno, a ver. Para los que no tengan esa calculadora, tienen que aplicar la formulita de Bragg-Mupta, que era menos B más menos la raíz cuadrada de B cuadrado, menos 4 por A, que vale 3, por C, que vale 1, y todo esto dividido 2 por A, o sea, 2 por 3. Y bueno, no importa que sean complicados, no le tenemos miedo. ¿Cuánto te da X1? Pusiste el A3, el B menos 12 y el C1, el signo del B, ¿no? Menos Sí. 12. Bien. Sí, me da 6 más raíz de 33, Bien. todo dividido 3. Bien. ¿Y el X2? Es 6 menos raíz de 33. Todo eso dividido 3. Sí. Perfecto. Para tener una idea aproximadamente, ¿esto cuánto da? Eso da 0,0885. Me da 3,91 a mí. Ah, no, estaba diciendo la segunda yo. A ver, 6 más raíz de 33. Sí, la primera 3,91. 3,90. Sí, 3,91 aproximadamente, ¿no? Y el segundo, 6 menos raíz de 33 dividido 3. 0,08 Sí. aproximadamente. Bueno. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ver el signo de la derivada a izquierda, ¿sí? Y a derecha. El 0,08 está, bueno, bien. Vamos a hacer una recta más bonita. Bueno, si esta fuera una recta del eje X, ¿no? Y acá estuviese el 0, acá estaría el 1, supongamos, ¿no? Acá el 2,
acá el 3 y acá el 4. Bueno, aproximadamente por los valores que sacamos, 0,08 por acá, ¿no es cierto? Debería estar el x2. Bueno, el que le pusimos x2, ¿no? Acá la derivada nos da sigue a 0. Y 3,91 por acá, el x1. Bueno, si yo me fijo a la izquierda, el signo de la derivada, y a la derecha, por ejemplo, si me da positivo, 0, y negativo, es un máximo, ¿no? Y si me da negativo, 0 y positivo, entonces el x2 va a ser un mínimo. Fijémonos, si la x vale 0, que está a la izquierda del 0,08, nos daría 1, ¿no? Acá, la primera derivada. Crece, ¿no? Si ahí vale 0, 0, esto nos queda 1. A la derecha del x2, por ejemplo, para el valor 1, así para hacer las cuentas más fáciles, ¿no? Si la x vale 1, me va a quedar 3 menos 12 más 1. Me da negativo. O sea que la función viene creciendo, se hace 0 y decrece. Por lo tanto, en x2 tendríamos la sospecha de que es un máximo. Y para el x1 la función viene decreciendo, se hace 0 y veamos qué pasa a la derecha, por ejemplo, para el valor 4, ¿no? Acá reemplazamos, quedaría 3 por 4 al cuadrado, menos 12 por 4, más 1, daría 1 positivo. Bien, o sea que podríamos decir que en x1 tenemos un mínimo. Bien, eso digamos, sería el análisis con el signo de la derivada, es decir, el signo de la derivada a izquierda y a derecha de los puntos críticos, ¿no? Bueno, pero tenemos otra técnica, ¿sí? Que puede ser usando el criterio de la primera derivada. Acá, a ver, en el PowerPoint. Teníamos el criterio de la primera derivada. Bueno. Perdón, el criterio de la segunda derivada. Bien. El criterio de la segunda derivada dice que si la segunda derivada es negativa en ese valor, si f' de x es la segunda derivada en a. Si es negativa, entonces en a tenemos un máximo. Y si la segunda derivada en a es positiva, entonces en a tenemos un mínimo. Este sería lo que se llama el criterio de la segunda derivada. Para saber si la función tiene un máximo o un mínimo. ¿Bien? ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, cada uno puede usar el criterio que más le... Ah, sí, ahí le escribí bien, segunda derivada. Bueno, calculemos la segunda derivada de esta función. ¿Quién es? F segunda de x.
Sería 6x menos 2. 6x menos 12. Bueno, y ahora con la calculadora, calcula 6 por, acá, 6 más raíz de 33 sobre 3. Y decime si te da positivo o negativo, no importa el valor, sino el signo. Positivo. Te da positivo. Y ahora calculame la segunda derivada en el otro punto crítico, que es 6 menos raíz de 33 sobre 3. Negativo me da. Te da negativo. Bueno, si nos daba negativo, resulta que es un máximo. Sería para este, ¿no? Sí. A ver, ¿está bien el criterio de la segunda derivada? Si nos da negativo es un máximo y si nos da positivo es un mínimo. Negativo, máximo. Vamos a chequear eso. Me parece que si te daba negativo era un máximo. Y si te daba positivo es un mínimo. Dice, la segunda derivada, si es negativa, un mínimo. Ay, no está clara esa imagen. Si nos da positivo es un mínimo. Bien, está bien. Si nos da positivo es un mínimo y si nos da negativo es un máximo. Este con el más, bien, nos coincide con el otro análisis que hacíamos, un mínimo, ¿no? Para X1. ¿No? Sí, sí. Bien. Acá Sí, porque ahí tenemos. da positivo y en otro da negativo. Bien, entonces acá tenemos que es un mínimo y acá tenemos que es un máximo. Bien, ambos análisis coinciden. Bien, entonces bueno, cada uno puede elegir una vez que se encuentran los puntos críticos, si quiere determinar que es un máximo o un mínimo, puede hacerlo analizando el signo de la primera derivada, que es esta, izquierda y derecha, o usando el criterio de la segunda derivada. Bien, pero acá nos dice en un intervalo, fíjate que nos aclara, nos acota, ¿no es cierto? Define la función de intervalo -1, 5 inclusive, ¿no? Y bueno, entre el -1 y el 5, eso serían, bien, no tenemos más valores. Bien, está bien lo que nosotros encontramos, entonces tenemos que dar una respuesta. Tenemos que decir que en 6 más raíz de 33 sobre 3 tenemos un máximo. Y en 6 menos raíz de 33 sobre 3 tenemos un mínimo. Eso habría que escribir la respuesta bien bonito. Creo que al revés, profe. Tenés razón. Hablamos siempre nosotros de mínimos relativos o de máximos relativos porque como analizamos la función en un cierto intervalo, fíjate, en ese pedacito, no sabemos si fuera de ese intervalo hay un mínimo más chiquito
o hay un máximo más grande. Bien, una función, como puede ser una curva así, puede tener muchos máximos y mínimos, ¿no es cierto? Entonces, supongamos que fuera así, ¿no? Entonces, este sería un máximo, este sería un máximo, este también sería un máximo, ¿te das cuenta? Y este otro también. Entonces, Sí, estos se llamarían máximos relativos, ¿sí? Y el más máximo de todos se llama máximo absoluto, ¿bien? Lo mismo pasaría con los valores mínimos. Este sería un mínimo, este también sería un mínimo, este también. El más mínimo de todos se llamaría el mínimo absoluto y los otros serían mínimos relativos. Eso para que seguramente encuentran video en la bibliografía, mínimo relativo y mínimo absoluto no es lo mismo. O máximo relativo y máximo absoluto no es lo mismo. ¿Bien? Hablamos de relativo porque decimos, bueno, en este intervalo, ¿sí? en esos valores de X tenemos un mínimo y un máximo. Después de eso no sabemos qué es lo que pasa. ¿Sí? sí, profe. Vamos a dejar acá la clase, ya estamos en hora. Vamos a detener la grabación.